aquí al profesor François Rodríguez Dubé. Él es doctor en Ciencias del Hombre y de la Naturaleza de la Universidad de París. Él está adscrito al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que es CNRS, y pues nos va a platicar sobre la arqueología como una de las especialidades académicas del compartir de conocimientos. Normalmente el profesor nos va a comentar un poco sobre su trayectoria, no tenemos aquí a la mano, y entonces le pedí que por favor nos mencionara un poco sobre esto, y vamos a terminar ahora tiempo para preguntas. Entonces, por favor, Buenas tardes. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Qué les diré de mis trabajos? Pues creo que lo van a ver un poco más tarde cuando platicaré de la arqueología de aquí de San Luis Potosí, especialmente. Pero soy arqueólogo. Mi formación la hice en París, en la Sorbona, que también es arqueológica prácticamente. Después tuve la suerte totalmente inesperada de ir a trabajar a Egipto en el proyecto que todos ustedes conocen de la presa de Asuán, en donde recortábamos templos para reconstituirlos un poco más lejos. Fue muy interesante. Y después de eso me vine a México, porque lo que me interesaba era México. O sea, no las pirámides en sí ni nada, no, México. Y pues pasé 10 años aquí, trabajando en varios lugares. Primero aquí, en San Luis, y después en Guanajuato, en Michoacán, en Chiapas, en varias regiones así. Y al final en Sonora. Y lo que vi en Sonora me ayudó muchísimo para entender lo que existe aquí en San Luis. O sea, que pasaron varios años entre los trabajos que hice aquí y los de Sonora. Pero los de Sonora fueron indispensables, no me pregunten por qué, pero así fue, para entender lo que pasaba en San Luis y en el norte de México en general, que es demasiado para mí. O sea, es tan enorme y se sabe tan poca cosa de todo eso, pero sí se saben cosas y es lo interesante. Y lo importante sobre todo es que a ustedes les interese todo eso, porque el arqueólogo no trabaja para él mismo. Digo, claro que le interesa lo que hace y es el gusto que él tiene de descubrir, entender más o menos, porque nunca se entiende verdaderamente. Pero lo importante es sobre todo la impresión que uno puede tener de pasar una información a otras personas que de seguro van a hacer un trabajo mucho mejor que el suyo, ya con cierto conocimiento y ciertos métodos también que son bien importantes, sobre todo en el campo de la arqueología, porque la arqueología se nutre de todo lo que hacen las demás ciencias. Después de México, pues fui a varios lugares, sobre todo en el Caribe, y trabajé en Venezuela, en Brasil, en Perú, en un momento dado también, Perú, y después en el suroeste de Estados Unidos, algún tiempo también. Después de eso pasé a otro ministerio, o sea, pasé del Ministerio de la Investigación al Ministerio de Cultura y Comunicación, y eso durante varios años como responsable de la cultura de París, de la región parisina, que es bastante amplia y donde hay muchas cosas y muchos museos y varios lugares así, hasta
bueno, hasta regresar otra vez a París para encargarme de ciertos aspectos de inspección general de la cultura, vamos a decir. Pero nunca se me ha olvidado la arqueología y sigue siendo pues lo que prefiero, mi pasión. Espero compartirla con ustedes hoy. Bueno, creo que ya hablé suficientemente de mi verdad. Horacio, gracias. Bueno, sé que no debo usar términos demasiado técnicos, porque la arqueología no es una disciplina a la que el visite está muy acostumbrado, y es normal. Además es algo que entiendo muy bien, porque en algunas reuniones entre arqueólogos a veces ocurre que yo mismo no comprenda lo que se dice. Así que no se preocupen, no entraré mucho en detalles técnicos. Les hablaré primero de la arqueología, o sea, como tal, y de sus relaciones con las demás disciplinas, sobre todo las que ustedes representan aquí. Después les propondré un panorama general, muy general, de las relaciones del hombre y del desierto, principalmente en el estado de San Luis, antes de la conquista. Y por fin veremos algunos casos de estudio particulares que a mi parecer pueden ser interesantes también para las especialidades del IPCIT. Y todo eso en 45 minutos, máximo, lo que me han dicho. Acerca de la arqueología, primero quisiera decirles que es una especialidad que se ha ido constituyendo poco a poco a partir de varias disciplinas, que en el siglo XIX se llamaban ciencias naturales y ciencias del hombre. O sea que hemos progresado mucho, ahora las llamamos de otra manera. La historia forma parte de las ciencias humanas, de las ciencias del hombre, y la arqueología comparte con ella bastante información. Pero los prehistoriadores, por ejemplo, no necesitan saber nada de la historia escrita, ya que obviamente no existía para esas épocas. Más bien van a colaborar con geólogos, climatólogos, etc. Y eso es lo que ha hecho poco a poco la arqueología. La mayoría de los primeros arqueólogos eran geólogos. Yo soy prehistoriador, es mi especialidad. Y como especialista del área chichimeca, he leído y sigo leyendo las crónicas históricas de la colonia, por supuesto. Pero permítanme decirlo, no les creo todo, no dije nada, pero no les creo todo. La arqueología se interesa a ella en todo, incluso en las crónicas, pero con un punto de vista crítico. Pero también tiene sus propios conceptos y sus propios métodos, claro. Ahora bien, ¿qué interés puede tener para las disciplinas como la biología molecular, las ciencias ambientales, geociencias, matemáticas, nanociencias, ciencias de la computación, biotecnologías, etcétera, representadas en el IPCIT, esa arqueología? Y la primera pregunta que me hice cuando el doctor Ricardo Femán Flores me invitó a darles esta plática. Primero pensé, lo que puedo decir va a estar demasiado alejado de los intereses de cada uno. Pero al mismo tiempo, pues estamos en el altiplano potosino, una tierra en donde la presencia humana existe desde hace más de 20.000 años. Desde la época de las grandes praderas y de los lagos del Pleistoceno, hasta la del desierto o semidesierto de ahora, y de las famosas nopaleras del Gran Tunal, que es de San Luis, el Gran Tunal. Aquí vivían todos los pueblos nómadas del Chichimecatlán, desde esta tierra chichimeca que cubría el norte de México y buena parte del actual suroeste estadounidense. Es difícil imaginar que esas personas, esos pueblos,
hayan vivido aquí sin tener ciertos conocimientos acerca de sus territorios, de sus recursos de todo tipo. Pues para ellos era una necesidad vital, para la gente que vivía en el desierto. No hay que olvidarse. ¿Qué se sabe hoy en día de aquellos conocimientos de aquellas gentes? Pues en realidad muy poco, excesivamente poco, si se compara con lo que se sabe de las altas culturas agrícolas del sur, o sea, de Mesoamérica. Ahí sí se sabe mucho. Las crónicas históricas, además, son bastante escasas para el norte y poco confiables, pues los mismos conquistadores que sometieron en algunos años al Imperio Azteca tuvieron que luchar casi medio siglo contra los chichimecas antes de apoderarse de sus tierras. Y luego los exiliaron, a los que quedaban, en regiones lejanas del sur, según eso para civilizarlos. Se perdieron los idiomas en su gran mayoría, y aquí existían muchos idiomas. Todavía queda el pame y algunos así, pero muy pocos. Y con los idiomas se perdió también la tradición oral, las identidades culturales múltiples de aquellos pueblos del desierto y sus conocimientos milenarios. En cuanto a los aztecas, que odiaban a los chichimecas no menos que los conquistadores españoles, consideraban que los bárbaros del norte, como les decía, eran expertos en hierbitas y que por eso mismo eran todos hechiceros. Aparte de eso, no se puede saber gran cosa de lo que hacían. Pues ahora empezamos a tener más información objetivas y detalladas de aquellos pueblos, acerca de sus sistemas políticos, de sus modelos sociales, porque existían, por supuesto, de la repartición del trabajo entre el hombre y la mujer en particular, etc. Así que de manera muy resumida, sus costumbres son las siguientes. Las crónicas de la conquista afirman que los chichimecas no conocían ninguna forma de gobierno y que cada uno hacía lo que quería, sin tener que darle cuentas a nadie. Pero no sabían explicar cómo los mismos chichimecas, en sus guerras contra el conquistador, podían del día a la mañana reunirse a más de 5,000 guerreros en el desierto para atacarlos por la madrugada, como lo hacía una verdadera armada. ¿Cómo explicar aquello, sosteniendo al mismo tiempo que esas gentes no tenían ninguna forma de organización? Obviamente era difícil. En la realidad, las tribus chichimecas, cada una con su idioma y sus costumbres, eran capaces de comunicar y de movilizarse según las necesidades de una situación. Si se trataba de guerra contra un enemigo común, elegían un jefe de guerra, para dirigir las operaciones, e inmediatamente después de la batalla lo destituían. Y regresaban a su modelo social fundamental, el de la familia, constituida por una pareja y sus niños. ¿Por qué? Una de las razones es la necesidad de moverse libremente, rápidamente, en caso de peligro, en el desierto. No es tan fácil. La posibilidad también de esconderse con la misma rapidez entre algunas rocas, por ejemplo. Es mucho más fácil hacerlo para dos adultos y 2 o 3 niños que para un grupo familiar más grande, por ejemplo, y menos, a una tribu, más allá, una tribu. Pero también porque en los momentos de escasez de comida, de los recursos alimenticios, cada quien tenía su autonomía.
Y eso es fundamental en la cultura chichimeca. El hombre se alimentaba de lo que se encontraba mientras iba de cacería y regresaba al pequeño campamento familiar con la presa que había podido agarrar, que a veces era apenas una ardillita. Por su lado, la mujer recolectaba gramíneas silvestres y frutas para su consumo y el de los hijos. Y para el marido si sobraba algo. Hombre y mujer compartían la responsabilidad directa de la sobrevivencia de su familia. La repartición sexual del trabajo era la realidad cotidiana. Las mujeres eran sumamente expertas en cestería. Conocían las propiedades de cada tipo de fibra, como es aún el caso en el desierto, por ejemplo, de Sonora. Obviamente que experimentaban mucho, pues eran capaces de trenzar cestos que permitían almacenar agua. Cestos. Para eso no basta saber trenzar cestos. También hay que reconocer y conocer las propiedades de los vegetales que se van a usar. De la misma manera, las mujeres hacían cestos en donde tostaban las gramíneas recolectadas, mezclándolas con grasas ardientes, lo cual tampoco es fácil realizar este tipo de cesto. Claro que la cestería es muy adaptada por su ligereza y su resistencia al modo de vida nómada. Obviamente los nómadas no pueden llevar con ellos muchas cosas porque tienen que ser cosas indispensables, absolutamente indispensables y ligeras, o sea que hay que pensarlo mucho, no son cosas que se hacen así del día a la mañana. Por ejemplo, las mismas mujeres trenzaban petates, que también son ligeros y fáciles de transportar. Los arreglaban en forma de pequeñas tiendas de campaña, cónicas. O sea, ahí vivían. Y ahí vivían cuando se paraban, porque el resto del tiempo caminaban y caminaban. Y ponían petates más chicos en el piso. O sea, que tenían todo lo necesario. Estaban perfectamente adaptados al desierto. Por fin, y siempre resumiendo, las mujeres eran las que fabricaban las sandalias, los huaraches, que eran indispensables en las interminables caminatas de los miembros de la familia. Y también aquellos huaraches eran de fibra vegetal trenzada. Y algunos traían un dibujo en la suela, en la parte de abajo, un dibujo que era, eso está comprobado arqueológicamente, que era como el sello de la persona, o sea, que identificaba a la persona. Podía ir hasta ahí. Pero sin entrar en el detalle, cualquier miembro de la familia sabía reconocer la huella de uno de ellos, o de la tribu también. O sea que no es una escritura, pero es un sello. Y es una manera de comunicar sin que los demás se den cuenta, por supuesto. El hombre era cazador y herrero. Era capaz de trabajar la piedra para sus armas de manera tan fina que los mismos enemigos agricultores del sur les intercambiaban su maíz, por ejemplo, por cuchillos de piedra y por puntas de flechas. También experimentaban mucho. Esas personas experimentaron durante miles de años con todo lo que existe en el desierto. Se sabe que el hombre, por ejemplo, calentaba y trataba con agua caliente ciertos tipos de piedra con las que hacía sus armas para facilitar su tallado según ciertas técnicas. Estas técnicas ahora se
sabemos reproducirlas. Y le puedo decir que no es fácil, porque lo he hecho durante varios años, no es fácil saber exactamente el grado de humedad y el grado de calor de ciertos tipos de piedra para poder cortarlos de manera conveniente. O sea que ellos tenían todos esos conocimientos muy precisos. El hombre usaba lanza, arco y flecha, también palos arqueados, eso no se sabe a menudo, que es el palo arqueado chichimeca es el equivalente del boomerang australiano. Y con eso cazaban, por ejemplo, los conejos. Se encontraron, claro, palos arqueados. Todo lo que les digo aquí son cosas que arqueológicamente se han comprobado o encontrado. En la realidad, cualquier piedra usaba. El hombre usaba cualquier piedra, aunque fuese natural y no trabajada. Y cualquier piedra se volvía un arma mortal entre sus manos. Eso es algo que los conquistadores temían tremendamente, a tal punto que tuvieron que abandonar sus mallas de fierro, porque las diminutas puntas de flechas chichimecas pues las atravesaban con toda facilidad. Y los conquistadores españoles tuvieron que adoptar la armadura azteca de algodón, porque en el algodón la flecha, como da vueltas al volar, se enreda. O sea que los españoles, o sea, los conquistadores aprendieron algo de los chichimecas, ¿verdad? La virtuosidad del arquero chichimeca maravillaba a los mismos aztecas. Hay muchos ejemplos de este tipo y son las únicas cosas buenas, más o menos, que dicen las fuentes históricas acerca de los chichimecas. Eso por lo menos se lo reconocen. Para completar esos datos, en lo relativo a los conocimientos que ahora se tienen de aquellos pueblos del desierto, es preciso rechazar un prejuicio mayor, que es el de su ignorancia completa del cultivo de las plantas. Los chichimecas cultivaban cuando podían, y cultivaban, por ejemplo, el guaje, porque el guaje es muy importante, muy interesante, ¿no? Porque es ligero, es resistente, se puede transportar en cualquier lugar. Y se usa para el agua, pero también para el aguamiel. O sea que se aprovechaban con todos los recursos del desierto. Todo estaba ahí. El guaje es fácil de cultivar. Ustedes lo saben, ¿no? La vitácea y es fácil de cultivar, se cultiva rapidísimo, crece rápido, en condiciones favorables, claro. Y es muy probable que se haya practicado desde aquel tiempo una selección de las semillas. Hay que tener en cuenta eso también. Es que el chichimeca no se contenta con cultivar un guaje que es chiquito así, ¿no? Él necesita un guaje más importante, o sea que va a hacer lo necesario para seleccionar poco a poco las semillas que le van a permitir cultivar un artefacto que después va a poder usar porque es también vital para él y para su familia. Aparte de eso, en lo relativo al cultivo, a la agricultura, cuando los chichimecas venían a intercambiar sus productos con los mesoamericanos, con los cultivadores, agricultores del sur, los productos eran cecina, queso de tuna, pieles animales, flechas, cuchillos de piedra, etc. O sea, todo eso. O sea, no faltaban los recursos para intercambiar. Pues recibían en cambio maíz, lo cual es normal, era todo lo que tenían aquellos. Consumían una pequeña parte de ese maíz y lo sembraban después a orillas de un río. O sea, ya estaban casi al sur, ¿no?
Entonces, ahí hay ríos. Y hay ríos aquí también, digo, en el sur del estado, inmediatamente después del Gran Tunal, hay ríos. Ahí se quedaban un tiempo, cosechaban y regresaban al desierto usando sus pequeñas reservas para alimentarse, pero eran reservas y también para intercambiar con los suyos. O sea, era algo bien complejo. No eran movimientos de personas así aleatorios, no. Todo lo calculaban muy bien y era, una vez más, vital para ellos. Vivir en el desierto con lo que tenían era un ejercicio bien complicado, bien difícil. Por lo cual, debe de quedar claro que los chichimecas no ignoraban nada de las prácticas agrícolas de sus vecinos mesoamericanos y eran capaces de adoptarlas si las condiciones ambientales eran favorables, y lo fueron en varios momentos. Porque ustedes saben que el desierto es desierto, semidesierto, y es muy así, puede cambiar bastante en poco tiempo. O sea, algunos años con agua y se vuelve verde, se vuelve pues, lo que vemos ahora, ¿no? Que no es lo que yo veía hace 30 años cuando trabajaba aquí. En 30 años el desierto ha cambiado mucho. Pues esos son los datos generales que hoy en día tenemos acerca de los pueblos del Chichimecatlán. Ahora conviene acercarse un poco más a los aspectos que a ustedes les pueden interesar más directamente. En los campos de la biología, del medio ambiente y de las geociencias, por ejemplo. Para ello veremos 3 casos de estudios, muy resumidos, que la sola arqueología no ha logrado resolver. O sea, que no constatamos cosas, las estudiamos, pero después, a un momento dado, yo creo que es necesario que otras ciencias se encarguen de este tipo de estudios. El primer caso, para la biología, es el de los rasgos genéticos específicos de los pueblos chichimecas. Vamos a regresar sobre eso. Digo rasgos genéticos específicos. Es algo bien complicado, sobre todo para los arqueólogos. En el campo de las ciencias ambientales, señalaré el caso de las relaciones entre el hombre y el desierto, pero ya empecé un poco a hablarles de eso. Pero ahí con 2 plantas, que son la pitaya y el nopal. Y por fin, en lo relativo a las geociencias, desde el punto de vista geomorfológico, de los paisajes, hablaremos de las huellas dejadas por los pueblos del desierto en los paisajes, porque hoy en día uno se pasea ahí y no las ve, si no sabe que ahí están. Pero ahí están, y hablan, siguen hablando, y dicen cosas del paisaje que no corresponden al paisaje de hoy en día. Y todo eso está relacionado con San Luis Potosí, claro. No voy a hablar de otra cosa. Bueno, lo más complicado para empezar, los rasgos físicos y genéticos. Aún actualmente se considera que el primer poblador americano, que llega hace como 30.000 años más o menos, ¿no? De Asia, desde Asia, por supuesto es un Homo sapiens sapiens, es un hombre moderno, pero presenta, según se quiere decir, rasgos muy homogéneos, como son, por ejemplo, un cráneo muy redondeado, con una faz ancha, o sea, braquicéfalo, una estatura mediana y un aspecto robusto. De una manera muy general, porque claro que todo aquello con variantes más o menos importantes, entre el norte y sur, por ejemplo, ¿no? Ya de México.
Por ejemplo, todas las excavaciones que hice en Río Verde con Dominique Michelet, donde se encontraron muchas sepulturas de la cultura mesoamericana que existía durante tiempo, que existió durante tiempo en Río Verde, porque antes eran los chichimecas y después regresaron los chichimecas, ¿no? Y esos mesoamericanos, por razones climatológicas probablemente se tuvieron que ir, porque ya no podían cultivar. Pues todas las sepulturas que estudiamos eran de este tipo, o sea, gente braquicéfala, de tamaño, digo, de estatura mediana y de aspecto muy robusto. O sea, mesoamericanos típicos, o sea, todo el sur de México en aquel tiempo, era de este tipo físico, sobre todo en las grandes civilizaciones urbanas. Y claro que en algunas de ellas se practicaba también, como bien saben ustedes, la deformación craneal. Nunca se supo por qué, pero hacían una deformación craneal para tener el cráneo alargado. Sí, ustedes saben todo eso, ¿no? Pero es una deformación intencional en este caso, intencional. Excepto que aquí en San Luis, al excavar unas cuevas antiguas en los años 1960, Jean Lesage encontró un tipo físico claramente distinto y representado por varios individuos. Eso casi no se sabe, está muy poco publicado. Y hemos pasado bastante tiempo, eso se lo puede decir. Carlos Serrano, que es antropólogo físico de la UNAM, y yo, estudiando aquellos esqueletos de individuos con un cráneo alargado, naturalmente alargado, sin deformación, estamos de acuerdo, y cara bastante angosta, o sea, dolicocéfalos, y de estatura alta. Y todos presentan además ciertos rasgos óseos de tipo arcaico, como una protuberancia occipital, por ejemplo. Es una realidad. Digo, los esqueletos están guardados ahí en las bodegas de Lina. Y se trata claramente de otro tipo de pobladores presentes en el continente americano, y en particular aquí en San Luis. En aquel momento no se pudo llevar a cabo cualquier estudio de ADN, por los pequeños detalles, porque estamos hablando siempre del hombre moderno, ¿no? O sea, se trata únicamente de formas un poco diferentes, pero que no son sin interés. No era la primera vez tampoco que se señalaba ese tipo de rasgo físico particular. Ya se había observado en varios sitios prehistóricos de México, fechados de 7000 a 3000 antes de Cristo. Y además, en el Estado de México se descubrió el hombre de Chimalhuacán, que era todavía más antiguo y que había ya llamado la atención. La gente diciendo, bueno, ¿por qué vamos a pensar que todos los que llegaron aquí en el continente americano eran de un solo tipo? Bueno, todo eso es prehistórico. La diferencia con los casos del estado de San Luis es que son mucho más recientes, alrededor de 1000 a 1300 después de Cristo. Son mucho más recientes, son históricos. Y se trata de poblaciones chichimecas. Y estos tipos físicos presentes en esas épocas, bastante recientes, se han mezclado. También se ve, ¿no?, en los esqueletos que encontramos. Se han mezclado, han ido mezclándose constantemente. Y eso lo indica la presencia en las mismas sepulturas de individuos que son entre braquicéfalos y dolicocéfalos, que se dicen mesocéfalos, meso, en medio, pues, y comparten los rasgos de las dos grandes familias de tipo humano representadas.
Algunos investigadores han propuesto la existencia de dos grandes fases de poblamiento del continente americano. Qué bueno que las tengamos aquí hasta el siglo XVI, ¿verdad? Una fase muy antigua, alrededor de 30.000 años, correspondiente a lo que mi colega Carlos Serrano llama población paleoameríndia, con características arcaicas, porque son personajes arcaicos. Y para decirlo todo, se parecen mucho a algunos que viven hoy en día en el norte de Japón y que se quedaron totalmente aislados, entre ellos, los Ainu. Y entonces, después de esa primera fase, según ellos, hubo otra fase mucho más larga, que duró mucho tiempo, por oleadas en cierta manera de migraciones, siempre desde Asia, claro, repartida en el tiempo. Y esa sería la fase de las poblaciones preagrícolas y agrícolas. En la realidad, esos esquemas siguen siendo muy criticados, como ustedes saben, sobre todo por las comunidades que dicen indígenas o native de los Estados Unidos de América, por varias razones, y sobre todo porque no quieren ser considerados como segundos, pero como primeros pobladores de las Américas. Bueno, una cosa es que no quieran y otra cosa es la realidad. En el caso de San Luis, la situación se vuelve aún más compleja. Se trata de épocas, no se trata de prehistóricas, de tiempos históricos, recientes, como dije, comparativamente, y de fenómenos probables de mestizaje, bien anteriores a la llegada de los conquistadores. O sea, si estamos hablando de dos tipos morfológicos humanos, pues se fueron mezclando durante miles de años. O sea que no esperaron la llegada de los conquistadores, sencillamente, ¿no? Y que el mestizaje es algo que siempre ha existido y que, digo, aunque sea en condiciones muy difíciles, sigue haciéndose, porque es uno de los rasgos principales de nuestra humanidad. Científicamente, hasta ahora nos ha logrado ir más lejos. No pudimos. Pero quizás se pueda, a partir de lo que pueden hacer en términos de genética hoy en día. Ustedes, bueno, si los dejan. Pero queda muy patente que los chichimecas eran mucho más complejos y al mismo tiempo singulares de lo que se pensaba. Eso era el primer punto que quería compartir con ustedes. Pasamos al segundo estudio de caso. ¿Qué tipos de relaciones tenían esos grupos humanos con su medio ambiente semiárido? Al decir cazadores-recolectores, si se fijan, uno piensa muchas veces que la cacería era lo más importante en la dieta de sus pueblos. En realidad era todo lo contrario, y eso ya lo vimos al principio como se dieron cuenta. La mayor parte de la alimentación era vegetal. Eran semillas de gramíneas, eran nopalitos, tunas ácidas, tunas dulces, camotes silvestres, que hoy en día ni siquiera se conocen. O sea, se perdió el conocimiento más bien de aquello. Aguamiel de maguey, todavía se conoce muy bien. O sea, todo lo que el desierto podía ofrecer y puede ofrecer todavía hoy en día de manera espontánea. Todo aquello era aprovechado por ellos. Y eso durante por lo menos, hablando del desierto,
La desertificación empieza al final de la glaciación de Wisconsin, ¿verdad? O sea, a finales del Pleistoceno. El desierto empieza hace 10.000 años, pues, desde hace 10.000 años. La gente vivió en el desierto y se aprovechó de todo eso. Así que los pueblos del desierto siempre han formado parte de su ecosistema. Sé que es un poco difícil entenderlo quizás, o aceptarlo, porque el ser humano se considera siempre como un poco afuera, ¿no? Está afuera. En este caso, el ser humano es parte del ecosistema, verdaderamente, porque viven de él y viven con él y viven adentro de él. Digo, están ahí, son parte del ecosistema. ¿Cómo podemos hablar de ecosistema sin pensar en eso? Hasta hoy en día, y no para bien, somos parte de nuestros ecosistemas. No. O sea que el ser humano interviene directamente, aunque a diferentes grados, en el desarrollo del vegetal. En el caso de los chichimecas, las condiciones de esta intervención pueden ser muy variadas, desde la sobreexplotación de un recurso hasta la protección de este recurso por medio de una creencia religiosa, por ejemplo. Lo vamos a ver. La explotación intensiva del Gran Tunal es un hecho históricamente conocido, ¿verdad? Por todo el mundo. Se sabe que los grupos nómadas llegaban, como les decía hace un rato, de Arizona, de Nuevo México, de Texas, de todo el norte de México, claro, en temporada de tunas, aquí en San Luis, aquí donde estamos. En ciertas especies, esta sobreexplotación puede favorecer, se sabe, la producción de más frutos, o sea, más le quita uno frutos al vegetal y más para sobrevivir en cierta manera, producir frutos. O sea, no se hace de día a la mañana, por supuesto, pero sí es un fenómeno ya muy bien conocido. Además, para el crecimiento de nuevas plantas, pues, la explotación de la tuna, que deja dispersas parte de las semillas, favorece el crecimiento de la nopalera. Y eso es una intervención humana masiva. No estamos hablando de unos pequeños grupos de 4 o 5 personas. Eso es el núcleo familiar. Pero hablamos de miles y miles y miles de personas que vienen y que cosechan la tuna. Eso es lo que ocurrió también en el desierto del Altar, estado de Sonora, en donde trabajé, como les decía al principio, durante algunos años, con la pitaya, que hoy en día aparece en forma de inmensas extensiones en ciertos valles. O sea, son bosques de pitaya, ya no son pitayales, o sea, es más. Ahí se pudo conservar la tradición oral, ya que la colonización, como dicen aquellos, colonización, llegó solamente a mediados del siglo XVIII. Bueno, por lo cual existe aún hoy en día la creencia de que si se tira la cáscara del fruto, o sea, de la pitaya, con la superficie interior hacia el suelo, las nubes, al pasar por ahí, van a vaciar sus aguas sobre el pitaya y sus alrededores, razón por la cual se sigue respetando hasta la fecha esta creencia que favorece en realidad la renovación de esos bosques de cactus. Una creencia tan sencilla. Y como ustedes ven, no es una prohibición, no es algo que se prohíbe, no se prohíbe. No es que se prohíba tirar de cualquier manera, no. La cáscara. Es que se dice que si se tira de tal manera, el agua, que es la cosa más importante en el desierto, va a venir.
La cosa más importante es la que no viene muchas veces, ¿no? La que no llega. Pues así que con todas las complicaciones de las oscilaciones climáticas, la evolución permanente de los suelos, los fenómenos de dominación de ciertas especies vegetales sobre otras, el consumo selectivo por los animales, no se debe, por lo tanto, a mi parecer, descartar la acción humana sobre las formaciones vegetales del desierto. Y le estoy hablando de las formaciones vegetales, o sea, de lo que consideramos como natural, ¿no? Que es natural, pero con la presencia humana, ¿no? ¿Hasta qué grado pudo llegar esa influencia del hombre sobre su ecosistema después de tantos milenios? Pues eso precisamente es lo que valdría la pena de profundizar y de evaluar. Tercer y último caso, a nivel geológico y geomorfológico, o sea, los paisajes. ¿Cuáles son las señales dejadas por, señales entre comillas, por supuesto, dejadas por los pueblos chichimecas, que siguen indicándonos la presencia de cosas totalmente o parcialmente desaparecidas hoy en día? En las mitologías chichimecas de todo el norte son las mismas. El agua que cae de las nubes es en realidad una culebra que al ser soltada por un águila, ya ven la imagen, se hunde inmediatamente en la tierra o en la roca para esconderse. Mientras la culebra permanece allí, hay agua. Si se va, el agua desaparece. Así lo ven ellos. Es una creencia. Pero el resultado es que para señalar los lugares en donde había agua en el desierto, los pueblos de cazadores-recolectores dibujaban o grababan culebras en forma de espirales en las rocas. Ahí siguen esas culebras en las rocas. Esas señales siguen ahí hoy en día. Ahí están, ahí las tenemos. Claro que nunca faltan los expertos que siguen diciendo que esos grabados representan galaxias. Pero pues los dejaremos con sus propias creencias, si están de acuerdo ustedes. Lo importante es que esas señales nos informan de cambios en el paisaje actual que no siempre son fáciles de identificar. El agua desapareció en varios lugares, por supuesto, pero ahí están los lugares, o sea, es una especie de mapa de los lugares en donde hubo agua, y eso no durante 10 años o 2 o 3 siglos, no, milenios. Siempre hay que guardar en memoria el hecho de que estamos hablando de miles de años. El último caso de estudio en lo relativo a los paisajes son unos hoyos muy irregulares, hechos en grandes superficies rocosas. Hay muchos por aquí alrededor de San Luis. Generalmente de riolita, o sea, una piedra muy dura, volcánicamente. Claro. Esos hoyos miden más o menos, digo más o menos, pero a 1 centímetro. Con un error de 1 o 2 centímetros, no más, 20 centímetros de diámetro. Y de profundidad pueden tener 10, 20 o 30 centímetros. Y son de forma cónica. Durante muchos años he tratado de entender por qué los pueblos chichimecas se habían dado el trabajo de hacer esos hoyos, esos huecos en una roca tan dura. Y además se ve muy bien que no era para poner, ¿cómo decir? Troncos de árbol o quién sabe lo que hubieran podido usar para hacer unas chozas. No, los huecos tienen una dispersión totalmente aleatoria. O sea, no se puede hacer nada con ellos. Pueden poner ramas y cualquier cosa, pero
nunca se hará una choza con eso. Pues sí, me ha costado mucho tiempo. Y no, pensé un momento dado, es imposible, ¿no? Es imposible porque las fuentes históricas, por supuesto, no hablan de eso. No lo indican. Y ocurre que después de varios años, como 10 años, fui a trabajar, como les decía, en el desierto del Altar, en Sonora. Y pues ahí sigue una tradición oral muy detallada, como les decía, porque la conservaron esa tradición oral. Bueno, se quedaron en sus lugares. Y a mí me explicaron que, porque cuando los vi, por supuesto, con las mismas medidas, la misma forma, pero exactamente los mismos hoyos, nada más que se trata de granito, porque es una zona granítica y no volcánica, pues me asombré y dije, ¿qué es eso? Me dijeron, pues son hoyos para la pechita, como dicen, ¿no? Pechita. Pues, hoyos para la pechita. Sí, para machacar y moler la vaina del mezquite, que produce la pechita, o sea, la harina de mezquite, que es muy sustentosa, muy dulce. O sea que esos hoyos que todavía existen aquí son morteros para moler la vaina de mezquite, sencillamente. La cosa es que en gran parte de las áreas en donde aparecen esos morteros, hoy en día ya no hay mezquital. No se ve a veces ningún mezquite. Solo queda la memoria de su presencia. O sea, esas huellas que dejaron aquellas gentes, ¿no? Para reconstituir, porque sí se pueden hacer verdaderos mapas de los mezquitales que existían en aquel entonces. Y que, bueno, desaparecieron en gran parte, por supuesto, por razones climatológicas, pero también porque se usó demasiado, se sobreexplotó el mezquite, ¿verdad?, a partir del siglo XVI. Lo cierto es que, bueno, se pueden hacer mapas, como le dije, pero durante varios milenios el mezquite ha sido el recurso alimenticio mayor para los pueblos del desierto. Eso sí es cierto. Y eso es algo nuevo. La harina de mezquite es fácil de transportar. No pesa mucho. Se puede poner en canastas. Se puede llevar en cualquier lugar. Y se toma con agua. O sin agua, se pueden hacer panes también, panes de mezquite, de harina de mezquite, panes de pechita. Y todavía siguen haciéndolos en el norte de Sonora. Pues para esos 3 casos de estudios que quería yo compartir con ustedes hoy, no he mencionado tampoco, me doy cuenta ahora, las aplicaciones matemáticas y computacionales que han sido una verdadera revolución para la arqueología. Pero sí hemos tratado de usar ese tipo de técnica o de método para ver lo que podíamos sacar verdaderamente como información nosotros arqueólogos de esos casos de estudios que quedan en cierta manera sin resolver, o sea, se quedan ahí. Es una información, pero no se ha sacado toda la información. Pues espero que ustedes, a un momento dado, en sus propias disciplinas, puedan interesarse en esas cosas y aportar lo que todos esperamos, lo que todos estamos esperando desde hace mucho tiempo, o sea, explicaciones, hasta cierto grado. Ya se sabe que no se puede explicar totalmente una situación, y 2 personas no ven la misma situación, cuanto menos un arqueólogo. Pues terminaré, si me lo permiten, recordando nuevamente que lo que le debe la arqueología
a esa colaboración permanente con las ciencias que ustedes representan, es mucho. Pero también hemos estado viendo que la misma arqueología podía modestamente señalar algunas situaciones que quizás presenten algún interés para los conocimientos a un nivel más general por su propia intervención, es lo que espero, y les agradezco mucho su atención. Para algunas preguntas. Empezar con alguna. Gracias. Muchas gracias, François. Muchísimas gracias. Para mí es una oportunidad de decir algo que desde los 16 años que ya tengo en el IPSI, que se abre al público en general. La multidisciplina no solamente se encuentra en el expertise profundo de una monodisciplina y su conglomerado, sino en la voluntad de encontrar los aspectos importantes y las contribuciones múltiples de estas monodisciplinas. Y ese conocimiento, por supuesto, que es sostenible y por supuesto que es relevante. Así, por ejemplo, en el último caso que comentas de los edificios cónicos, labrados con años y años y años de en el mismo sitio moler mezquite para hacer harina, pudiéramos tener el patrón, la posición referencial y discernir si ese era un paso a través del patrón geoespacial con las coordenadas georreferenciales, discernir si era el paso de costumbre o era que estaban cerca los mezquitales, combinando los aspectos del estudio de árboles por las geociencias. Así que, y esa clase de resultados impactan profundamente el conocimiento, bien hechos, con el suficiente tiempo, con el suficiente el trabajo sistemático. Podría ser un artículo que te gusta, en una revista muy importante, Science, Nature, por ejemplo. Y además, podría permitir generar estrategias para repoblar con mezquites, con encinales o con lo que fuera. Así que a mí me da mucho gusto haber escuchado tu charla, muchas gracias. Y decirle a la gente que el conocimiento y la transdisciplina solamente se da si tenemos la voluntad de ver ahí las oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Sí, no voy a añadir nada a lo que has dicho porque es algo muy preciso y muy esperado por todos nosotros. O sea, durante mucho tiempo hemos hecho trabajo pluridisciplinario, diciendo, bueno, lo interdisciplinario es un ideal, o sea, trabajar entre nosotros. O sea, el trabajo pluridisciplinario hasta ahora ha sido cada uno su cosa, ¿no? Trabajamos en un lugar, pero cada uno aporta, pero aporta sin los demás. Y ahí vemos que llegamos rápido a una situación en donde no se entiende gran cosa. Mientras que la verdadera colaboración, como lo dices, entre personas que se interesan en los conocimientos, eso es lo que desde siempre, yo creo, hemos querido. O sea, esa interdisciplinaridad, ese intercambio constante. El hecho de que todos estén al mismo nivel y que todos se interesen en lo que hace el otro y no únicamente en aportar algo a algo que no existe, o que puede ser una publicación a veces. Una publicación. ¿Qué interés puede tener? Espero de veras que lo que dices es lo que nos espera ahora, o sea, el futuro, que verdaderamente se pueda intercambiar con toda confianza. O sea, yo creo que ahora sí es posible porque nadie trata de robarle los conocimientos al otro. Los conocimientos están por todas partes, están en todo, tenemos un acceso directo aquí, en cualquier lugar, con un celular.
Ahora tenemos que pasar a lo que tú dices, que es el porvenir, yo creo, verdaderamente. Te agradezco mucho lo que has dicho. Bien, pues ahora. Doctor, antes que nada, muchas gracias por su excelente plática. Yo estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de escucharlo. Yo soy del área de geociencias y me llama mucho la atención cuál pudiera haber sido la relación que existía entre los chichimecas y algunos elementos alucinógenos del desierto de San Luis, como los peyotes, ¿no? Yo no sé si en esa época ya existían, y si existían, si los conocían, porque los huicholes, pues desde Nayarit, no sé desde cuándo hacen esa travesía. Y si hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunos estudios arqueológicos, estamos un poco cerca con el Berlín. Esa es una pregunta que he oído varias veces, pero no me canso en hacer la misma respuesta. Esos son fenómenos que son frecuentes en cualquier lugar del mundo. Digo, todo lo que es alucígeno, todo lo que es también medicinal, porque puede ser la misma cosa, sabiendo que lo medicinal no es únicamente, no se dirige únicamente al cuerpo, sino también a la mente. Todo eso ha sido usado en todas partes del mundo, con todas las formas posibles. Por supuesto que el peyote se conoce desde siempre. Digo, los huicholes son los que se quedaron con esa tradición, pero como le decía al principio, los aztecas consideraban que los chichimecas eran hechiceros, ¿no? No únicamente lo del peyote, pero de todas las plantas que se podían usar para ese tipo de cosas, y que no solo los chichimecas usaban, pero también los mesoamericanos, porque era parte del comercio, ¿no? Del intercambio. Esas cosas como el peyote eran parte del intercambio. Y pues ya sabe que, no voy a decir que la droga y las religiones son lo mismo, por supuesto que no creo, no. Pero ayuda, ¿verdad? Hay religiones que necesitan como algo así que les dé un poco más ánimo para imaginar cosas que pueden ser muy bonitas en algunos casos, sí, muy bonitas. Pero en fin, sí, el peyote siempre se ha usado, sí. Sí, por ahí hay una pregunta y luego vamos a... Bueno, doctor, comenta, sabemos un poco de las culturas precolombinas que se usaban ciertos parámetros para medir su desarrollo como civilización. ¿Considera que a los chichimecas se pueden aplicar esos parámetros? Ya comentó usted que no tenían un desarrollo político y supongo que no cubren otros como el social, cultural y los especialistas en el área. ¿Considera que estos parámetros se aplican o cómo se aplican para hablar del desarrollo de la civilización? Sí, le entiendo. Gracias por su pregunta. Pues los parámetros los hace el que quiere tener la información, ¿verdad? Según lo que él piensa que es importante o no, en este caso. Bueno, o sea, que vale lo que vale, ¿no? Los parámetros que me dice usted. Ahora, en el caso actual, se puede hacer ese tipo de estudio, claro, porque se dispone de toda la información posible. Aplicar eso a situaciones antiguas, tan mal conocidas a ese nivel, se me hace un poco complicado, pero eso no quiere decir que esas civilizaciones antiguas, o pueblos antiguos, vamos a hablar de pueblos, no progresaban, pero a su manera. Por ejemplo, lo que les decía de la punta de flecha chichimeca en época de los aztecas y de los conquistadores, o sea que era chiquitita, es diminuta, a veces mide menos de 1 centímetro de largo y es bien compleja porque a pesar de ser triangular, sistemáticamente es triangular, pero además tiene muescas, pequeñas muescas, claro que para poner veneno,
cualquier tipo de planta, ¿no? Peligrosa, en este caso, esa punta de flecha no aparece así de repente. Es una invención muy compleja. Las primeras puntas de flecha que se usaban aquí en México, en todo México, de norte a sur, durante la prehistoria, eran muy anchas. Eran triangulares también, pero muy anchas. Y se amarraban directamente sobre la flecha. O sobre la javelina, lo que se quiera, ¿no? Bueno, el problema es que cuando esa punta de flecha toca a un animal o a una persona, abre una herida y se puede seguir por la sangre, ¿no?, que se derrama el animal o la persona, ¿no? Lo que queda, ¿no?, la huella de la persona. Pero se cae. Ese tipo de punta se cae, no se queda en el cuerpo. Se cae y al caerse, pues puede sanar el individuo. Y por eso muchas veces se les iba la presa a los cazadores. Y se dieron cuenta de eso, claro. Pero tuvieron que encontrar la manera de hacer una flecha que se quedara en el cuerpo del animal que se estaba cazando, porque de esta manera sí, lo mataban, lo herían, pero se moría después de un rato. Esos son miles de años de trabajo, miles de años de investigación que tuvieron que hacer, porque puedo decir que es una verdadera investigación, o sea, no es menos que lo que hacemos nosotros en lo que pensamos ser el progreso, nada más que tomó mucho más tiempo probablemente. Pero arqueológicamente se ve desde 20.000, no, el arco y la flecha es más reciente, la lanza es de 20.000 antes de Cristo, el arco y la flecha es de como 4 o 5.000 antes de Cristo, es mucho más reciente. Bueno, entre 4.000 y 1.000 después de Cristo, usted puede seguir la evolución, o sea, es un progreso verdaderamente técnico, y se puede seguir la evolución de la flecha, de la forma de la flecha, pero también de la flecha misma, o sea, del cuerpo de la flecha. Al principio, si la flecha era de un solo jalón, vamos a decir, de un solo palo, pues también se rompía, y al romperse, al mismo tiempo se llevaba la punta. Entonces, pues el animal se quedaba sin nada, o sea, con una herida, pero como le digo, podía sanar. Las flechas chichimecas no son esas, porque la flecha chichimeca está hecha de dos partes, una parte ligera para ir lejos y una parte dura, pesada, cortita, muchas veces de mezquite, que está amarrada a la parte de atrás, y ahí, a esa parte, la anteasta, como decimos, pero prometí de no usar términos técnicos. Ahí amarraban la puntita de flecha de pedernal, o de obsidiana, o de lo que fuera. O sea que a ese momento, cuando la flecha penetra el animal, el asta principal se rompe, pero la segunda, la que es muy dura, fina, esa se mete en el animal. Y después la flechita adentro, que puede penetrar, que penetra como una bala, vamos a decir hoy en día, con las muesquitas que tiene, que son para el veneno, pero también son para quedarse ahí, o sea que ya no se cae, ya la flecha no se cae. Eso es un progreso. Ahora calcular el nivel con respecto a lo que hacían los mesoamericanos, o sea, los agricultores, el nivel de evolución, yo creo que no se tiene que contar con la misma cronología. Estamos en épocas en donde las cosas evolucionan mucho. Estábamos en épocas en donde las cosas no evolucionaban tanto hace un siglo, acuérdense. O sea que la tecnología avanza mucho. Si se puede hacer lo que usted dice, es teniendo en cuenta eso, ese tipo de cosas. Y teniendo la precisión suficiente, como lo que les decía para las puntas de flecha, para comparar
con lo que se hacía en todas partes. Y, entre otras cosas, lo que se hacía en Mesoamérica. Ahí sí se puede calcular cuánto tiempo pone una persona para hacer una vajilla de barro. Y todo lo que dice usted, y el cocimiento, etcétera, todo eso se puede calcular. Yo estoy totalmente de acuerdo para usar las matemáticas lo más que se pueda, para entender mejor todo eso y para comparar. Pero le digo, siempre hay que tener en cuenta de que el tiempo no es el tiempo que nosotros tenemos ahora. Es un tiempo que cambia y que va a cambiar todavía mucho más, probablemente, ¿no? Pero que no puede ser la escala que permita comparar esas cosas. No sé si di una respuesta a lo que usted me preguntaba. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, doctor. Fue muy buena su presentación, se lo agradezco. Me quedé con una pregunta muy parecida a la de la compañera, pero más bien en el sentido de, dentro del área del norte de México, ¿dónde se juntaba la gente o dónde vivía la gente o era igualmente poblada toda el área? Eso sí que es muy difícil contestar. Eran nómadas, o sea que nunca se quedaban más de un día en un lugar, a menos de tener algo que hacer en ese lugar, por ejemplo, recoger tunas, ¿no? En el Tunal se quedaban meses a veces, todos. Ahí sí, porque tenían de qué comer, de qué alimentarse y de qué tomar también, porque pues la tuna, ¿no? Con el líquido. El resto del tiempo caminaban y caminaban y caminaban. No caminaban al azar, caminaban buscando cierto tipo de cosa, por ejemplo, para las canastas que usaban y que todavía se usan en Sonora, para hacer el pinole, o sea, preparar, cocer las gramíneas silvestres, ¿verdad? Que después se muelen y se toman en forma de pinole, necesitan un pedacito de corteza de uña de gato, o sea, un pedacito así, de 3 centímetros más o menos, que es la parte de la uña de gato cuando se desgarra de su ramita, son 3 centímetros. Pero eso es lo que les permite, al enredarlo alrededor de lo que usan, de la espiral que hacen para hacer la canasta, es lo que permite resistir al calor de las brasas. Entonces eso lo van buscando por todas partes, van buscando muchas cosas. Por eso se llaman chichimecas, por eso no se sabe lo que quiere decir chichimecas. Pero sí se sabe que, en cierto modo, en náhuatl, claro, puede decir la gente que mastica fibras. Es una de las interpretaciones. Y usted sabe que los que hacen cestería a veces la hacen caminando. O sea, caminan y van haciendo cesterías o cosas así, ¿no? Ese tipo de trabajo. O sea, estaban constantemente trabajando. Eso también es una particularidad que vale la pena recordar, porque pues, las fuentes nos dicen eso, dicen que no hacen nada. Trabajan todo el tiempo, por eso caminan y por eso no se puede saber en dónde estaban, porque están constantemente moviéndose. No sé si... Tiene una pregunta ya primero. Gracias por la plática, doctor. Quería preguntarle...
para la arqueología por lo menos, cuando uno quiere encontrar tal tipo de cosas, tiene que fijarse primero en tal tipo de entorno, o sea, de medio ambiente. Si quiere uno encontrar restos humanos en buenas condiciones, tiene que ir en una parte desértica, en donde haya arenas muy bien oxigenadas, vamos a decir, donde pase el aire, o grava, o cosas así. Yo me acuerdo que en Egipto, por ejemplo, cuando excavábamos alrededor de los templos, porque había que excavar alrededor de los templos, era muy frecuente encontrar en las arenas, porque son arenas, gravas muy finas, pero sobre todo arenas, encontrar pues restos, ya no hablaremos de esqueletos, porque estaban perfectamente bien conservados y tenían como 2500 años, todavía con el pelo, con parte de la vestimenta y todo, por el sustrato geológico, que efectivamente es fundamental para conservar restos así en cualquier parte del mundo, como me decía usted, ¿no? En cualquier parte del mundo. Pero eso es el trabajo que la arqueología hace a partir de los datos que le da la geología, la climatología. O sea, otra vez, la arqueología no es una disciplina en sí, es una disciplina que pertenece a las demás y que, en cierto modo, las demás utilizan en un momento dado para estudiar tal fenómeno humano. Entonces sí, es cierto que lo que se encuentra aquí se puede encontrar en otras partes, es obvio, pero lo que se encuentra aquí es, no voy a decir menos conocido, no es menos conocido, porque Egipto no se conoce muy bien, no se conoce tan bien. Lo que se conoce es la parte del Alto Egipcio y de las pirámides y todo eso, pero yo me acuerdo que cuando trabajamos una franja de 1 kilómetro a partir de la ribera del Nilo, porque pues es el Nilo, ¿no? De norte a sur, el Nilo, ya. Que le llaman el mar, por cierto, porque para ellos es el mar. Y pues se trabajaba esa franja, pero varias veces hemos tratado de ir un poco más lejos. Y pues encontrábamos cosas también, por supuesto, pero ¿quién fue después a estudiar esas partes? El mismo Egipto no está bien estudiado todavía. Y hay cantidades de cosas muy interesantes, porque es un desierto, porque un taller, por ejemplo, prehistórico de piedra de 30.000 años, de la época de la chelense, 30.000 años, en donde hacían unas como hachas, pero así puntiagudas, puede estar escondido por una duna, por una duna durante miles y miles de años, pero la duna se va moviendo. Entonces, después de miles y miles de años, el taller de 30.000 años ahí está, perfectamente conservado, porque nadie ha caminado encima ni nada por lo de la duna. Y ahí sí se ve hasta qué punto el medio ambiente es fundamental para encontrar cosas interesantes. Ahí las encontramos así, de manera aleatoria, no sabíamos, es únicamente porque pensamos, qué lástima de ver únicamente esta parte, ¿qué habrá del otro lado? A veces serán, por ejemplo, iglesias paleocristianas, como se dice, ¿no? O sea, de los siglos II o III, iglesias cristianas, que la duna había recubierto totalmente, y ya cuando la duna se iba, pues ahí estaba la iglesia, o sea, lo que quedaba, pero con sus pinturas, con sus frescos, ahí perfectamente bien conservados, que ahora están en los museos, que miden a veces 3 o 4 metros de alto. Entonces, sí, el medio ambiente es importantísimo, y eso los arqueólogos no sabemos usarlo bien. Eso es el caso en donde el arqueólogo tiene que trabajar con climatólogos, con geólogos, para decir, ¿en dónde tendríamos la posibilidad de encontrar todavía algo? Porque la Tierra es amplia, es grande,
el Nilo también, y el desierto alrededor, y digo, todo es grande, no se puede excavar por todas partes, pero sí es cierto, esas condiciones son fundamentales. ¿Había otra parte de la pregunta? Que si los restos humanos que usted recibió fueron sujetos de estudio genético. Ah, sí, perdón. Pues no, ahí está el problema, ahí, en eso estamos. Es que el estudio que nosotros hicimos era un estudio morfológico nada más, pero morfológico que indica que verdaderamente son dos tipos de personas y que se mezclaron. Y hablo de mezclas de hace miles y miles y miles de años, claro, se estaban mezclando. Algunos se quedaron un poco aislados por diversas razones, pero sí ese mestizaje se ha hecho, y eso sería el interés, o sea, saber cómo, cuándo, de qué manera se hizo, y eso depende totalmente de la genética, y espero de veras que se pueda hacer, espero verdaderamente, ahí sí creo que no se ha hecho, hasta ahora no se hizo. Bien, pues yo creo que una última pregunta para alcanzar la pregunta. Gracias. Sobre estas deformaciones craneales que encontraron en San Luis Potosí, lo asocia a Mesoamérica, pero pues, Mesoamérica también es amplia, y donde se daba más la deformación craneal era en el sureste. ¿Supondría usted entonces que la influencia para esas deformaciones vino del sureste mexicano directamente, o fue a través de las culturas del centro de México? O sea, ¿de dónde pudo llegar esta moda, vamos a llamarlo así, de la deformación craneal? Sí, entiendo muy bien. Mire, eso sí se sabe, y es bien fácil además. Qué bueno que me hagan ese tipo de preguntas, porque otras cosas no sé contestarles. Pues el hecho de que San Luis es huasteco y desierto, o sea, la Huasteca al este, el desierto del otro lado. La Huasteca siempre ha pertenecido a las civilizaciones más altas, quizás las más antiguas de México. No se sabe gran cosa todavía, ¿eh? Sí, se saben cosas, pero se sabe mucho más de los aztecas, de los mayas, ya saben, ¿no? Hasta de los olmecas. En realidad, en la parte este de San Luis, ahí donde está Río Verde, por ejemplo, hasta allí llegaron los agricultores, se dicen mesoamericanos, pero eran de la Huasteca, o sea, con su propia cultura, Entonces llegaron ahí alrededor de los 200 después de Cristo, y se tuvieron que ir por una razón que no conocemos, alrededor de 1200 después de Cristo. Quizá que los chichimecas a un momento dado fueron un factor determinante para que se fueran, pero ahí estaban, y ahí vivieron con los chichimecas, ahí vivieron, y ahí se mezclaron, no únicamente se mezclaron desde el punto de vista físico, o sea, morfológico, ¿no? Genético, pero también cultural. Mezclaron las culturas. De ahí el hecho de que a mí no me sorprenden esas deformaciones craneales entre los chichimecas, porque pues hicieron lo que veían de los mesoamericanos del Río Verde, que no venían ni del Valle de México, ni de Oaxaca, ni mucho menos del área maya, ¿no? Pero que sí tenían esa cultura de la deformación craneal ya desde mucho tiempo, en fin, la Huasteca, ¿no? Y entonces eso es lo que explica que a un momento dado los cazadores recolectores hayan querido pues parecerse un poco a los agricultores desde este punto de vista. O sea, eso les gustó, pero llevar las vasijas de barro, eso no. No, claro, porque
Digo, una deformación craneal es algo que se puede soportar, digo, ¿no? pero supongo, pero lo que es insoportable es llevar todo lo que hacen los agricultores, o sea, que ahí están y no se pueden mover, ¿no? Eso, los chichimecas no lo necesitaban para nada. No sé si contesté. Sí, pues le agradecemos mucho su presentación.